pocas cosas nos causan más fascinación y horror que la historia del Tercer Reich. Sus crímenes, su maquinaria de guerra, su ideología de pesadilla, son de sobra conocidos. Pero debajo de toda esa demencia política y militar, existía una capa aún más profunda, más extraña y perturbadora. La obsesión de sus líderes por el ocultismo. No se conformaban con el poder terrenal. No, ellos anhelaban un poder más antiguo, un poder místico que les permitiera no solo ganar la guerra, sino reescribir la historia y doblegar la realidad a su voluntad. Financiaron expediciones a los rincones más remotos del planeta, invirtieron millones de Reichsmarks y sacrificaron incontables vidas, todo en busca de reliquias legendarias que, según ellos, les darían el poder de los mismos dioses. Ponte cómodo, porque vamos a descender a esa espiral de locura. Estas son las 5 reliquias arcanas que los nazis buscaron con una desesperación demencial. Número 5. El martillo de Thor, Mjolnir. Para la mayoría, el martillo de Thor es material de cómics y películas de superhéroes. Para Heinrich Himmler, el arquitecto del Holocausto y líder de las SS, era mucho más que eso. Era un arma, una superarma ancestral. Himmler estaba convencido de que los alemanes eran descendientes directos de una antigua raza de arios nórdicos, casi divinos, y para él, sus leyendas no eran mitos, eran historia distorsionada. Creía que el Mjolnir no era solo un martillo que invocaba truenos, sino una pieza de tecnología aria perdida, capaz de generar pulsos electromagnéticos. En 1940, con Europa ardiendo en llamas, este demente envió un memorándum a la Ahnenerbe, su departamento de ocultismo personal. La orden era clara: encuentren todos los lugares del mundo germánico donde exista un entendimiento del rayo, el martillo de Thor o el martillo volador. Estaba convencido de que el martillo era real y que si lo encontraba, podría desactivar los tanques, los aviones y las comunicaciones de los aliados de un solo golpe. Imagina por un segundo el horror. Un ejército nazi, inmune a la tecnología enemiga, avanzando imparable. Afortunadamente para el mundo, su búsqueda fue un rotundo fracaso. Número 4. La herencia de los arios en el Tíbet. En 1938, mientras el mundo se preparaba para la guerra, un equipo de científicos alemanes se embarcó en una de las expediciones más extrañas de la historia. Un viaje al Tíbet, el techo del mundo. La excusa oficial era la zoología y la antropología. La verdad era mucho más siniestra. La expedición estaba financiada por las SS de Himmler. Su verdadera misión era encontrar los orígenes de la raza aria. Según sus retorcidas teorías, una casta de arios puros y de cabello rubio, sobrevivientes de la Atlántida, se había refugiado en las altas montañas del Himalaya. Creían que en el Tíbet encontrarían a sus descendientes directos y, más importante aún, los vestigios de su poder y conocimiento perdidos. El equipo, liderado por Harald Schäfer, un oficial de las SS, no solo estudió la fauna local. Midieron cráneos, hicieron máscaras faciales de los locales y buscaron textos sagrados que pudieran contener la clave de la dominación mundial. Se dice
que buscaban la entrada a Agartha o Shambhala, reinos subterráneos míticos donde los reyes del mundo arios custodiaban un poder inimaginable. Regresaron a Alemania con textos, artefactos y un tratado de amistad para Hitler del regente tibetano. No encontraron a los arios de la Atlántida, pero esta expedición demuestra hasta qué punto la locura racial del nazismo estaba dispuesta a llegar, mezclando ciencia y mito para justificar su ideología de muerte. Número 3. El Arca de la Alianza. Suena a película de Indiana Jones, ¿verdad? Pero, como suele suceder, la realidad supera, y con creces, a la ficción. El Arca de la Alianza, el cofre sagrado que contenía las tablas de los 10 mandamientos, no solo era una reliquia para los nazis, era el arma definitiva, un teléfono directo con Dios, o con algo que ellos creían que era Dios. Los ideólogos nazis, en su delirio, reinterpretaron la Biblia. Creían que el arca no era una reliquia judía, sino un artefacto ario que los judíos se habían apropiado. Estaban obsesionados con su poder, la capacidad de barrer ejércitos enteros, de derribar murallas, de ser, literalmente, invencibles. Creían que Hitler, su Mesías oscuro, era el único digno de desatar su poder. Aunque no hay un documento oficial que diga «Plan para robar el arca», la presencia del Afrika Korps en Egipto y las actividades de la Ahnenerbe en la región han alimentado la leyenda por décadas. ¿Estaban buscando realmente la ciudad perdida de Tanis como en la película? Quizás no de esa forma exacta, pero su interés en los artefactos del antiguo Egipto y Oriente Medio era una realidad innegable. Buscaban cualquier cosa que les diera una ventaja, cualquier objeto de poder que pudieran corromper para sus fines. El arca, el arma de Dios en las manos del diablo, era sin duda el premio mayor. Número 2. El Santo Grial. El cáliz que usó Jesucristo en la última cena, la copa que recogió su sangre en la crucifixión, el objeto que otorga la vida eterna a quien bebe de él. El Santo Grial ha obsesionado a la humanidad durante siglos. Y, por supuesto, obsesionó a Heinrich Himmler. Himmler convirtió el castillo de Wewelsburg en una Camelot nazi. Creó una orden de caballeros de las SS, con una mesa redonda y todo. Estaba convencido de que encontrar el Grial no solo les daría la inmortalidad, sino que legitimaría al Tercer Reich como el verdadero heredero de un poder sagrado y ario. Para él, Jesús no era judío, sino un profeta ario, cuya sangre contenía un poder místico. La búsqueda los llevó por toda Europa, pero uno de los episodios más bizarros ocurrió en España, en la montaña sagrada de Montserrat. Himmler viajó allí en persona en 1940. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que la ópera Parsifal de Wagner, que idolatraba, era una guía. La ópera hablaba de un castillo del Grial en Montsalvat, y Himmler creyó que se refería a Montserrat. Interrogó a los monjes, exigió ver textos antiguos, pero se fue con las manos vacías y dicen, absolutamente furioso.
La arrogancia de creer que un objeto de infinita pureza se revelaría ante el ser más oscuro imaginable es simplemente demencial. Número 1. La lanza del destino. Hay objetos de poder, y luego está la lanza del destino. La leyenda es clara y escalofriante. Quien posea la lanza que perforó el costado de Cristo tendrá el destino del mundo en sus manos. Pero hay una advertencia: si la pierde, morirá. Antes de ser el Führer, un joven y fracasado pintor llamado Adolf Hitler pasaba horas en el Museo Hofburg de Viena, hipnotizado por esta reliquia. Él mismo escribió que sintió una conexión inmediata, como si la lanza le hablara, como si le prometiera un gran destino. Para Hitler, esta no era una simple reliquia cristiana, era el artefacto de poder definitivo. El 12 de marzo de 1938, cuando los nazis se anexionaron Austria, una de las primeras órdenes de Hitler fue increíblemente específica. No fue arrestar a un político ni tomar un banco. Fue asegurar la lanza del destino. Un tren blindado de las SS la transportó desde Viena hasta Nuremberg, la capital espiritual del nazismo. La ocultaron en un búnker subterráneo, convencidos de que mientras la tuvieran, su Reich de 1000 años era invencible. Y aquí, la historia se vuelve perfecta en su ironía cósmica. El 30 de abril de 1945, las fuerzas estadounidenses encontraron el búnker y tomaron posesión de la lanza. ¿Sabes qué ocurrió en Berlín, a cientos de kilómetros de distancia, ese mismo día, apenas unas horas después de que Hitler perdiera la lanza? Él se suicidó en su propio búnker. Locura, obsesión, arrogancia. Los nazis buscaron por todo el mundo un poder que creían que les pertenecía por derecho. Pero al final, su caída no fue causada por la falta de un martillo mágico o una copa sagrada. Su caída fue producto de su propia oscuridad, de su propia inhumanidad. Estos artefactos, ya sean reales o simples leyendas, nos recuerdan una verdad aterradora. El mayor mal no se esconde en objetos arcanos ni en mitos antiguos. Se esconde siempre en el corazón del hombre. Y esa es una tumba de la que es mucho más difícil escapar. Si el video te gustó, no olvides dar like y seguirnos para ver más contenido. Buenas noches y hasta la próxima.